¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos el lunes 3 de mayo de 2021, pues hoy es Día de la Santa Cruz. Felicidades a todos los y las colegas albañiles. También, hoy se conmemora también el Día de la Libertad de Prensa. Bueno, y en días pasados, pues por supuesto, el Día Internacional del Trabajo, el Día del Niño por ahí a fines de abril. Bueno, varias fechas que quedaron en abril y que empiezan ahora en el mes de mayo. Y bueno, pues hoy empezamos precisamente sobre una cuestión laboral que es justamente lo que tiene que ver con la reforma del outsourcing y lo hemos llamado justicia laboral y menor evasión al fisco. El martes de hace 2 semanas y con todo y las presiones de las cúpulas empresariales, aquí vale decir chantaje, falta de inversión, va a haber pérdida de empleos, etcétera. Y después de varios meses, el Senado, con el aval de todas las fuerzas políticas, aprobó en lo general la reforma que regula el outsourcing. Práctica, la verdad es que pues, no muy recomendable desde la perspectiva de los trabajadores. Ahora que si lo ven desde la perspectiva de los empleadores, pues sí que les conviene, porque finalmente pues se ahorran un montón de obligaciones, de prestaciones, etcétera, ¿no? Y esta reforma, digamos, vamos a llamarla así, que regula el outsourcing, pues va a ser válida tanto para el sector público como en el privado. Eso va a implicar, por supuesto, modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Infonavit. Con esta reforma se prohíbe la subcontratación de personal que solo podrá darse en servicios y obras especializadas. Habrá fuertes sanciones para los patrones que insistan en subcontrataciones ilegales y en la simulación en la que se incurrió pues, en los últimos años, que ya decían que por ahí que como ya era normal, pues prácticamente había que legalizar. Me acuerdo que en alguno de los programas hasta hicimos la burla, ¿no? Bueno, pues si hay asesinatos en el país y ya es algo regular, pues hay que legalizarlos, pues para nada, ¿no? Porque pues esta práctica sí que lesionó a millones de trabajadores y pues por supuesto también provocó daños graves al fisco. Esta reforma, a la vez que reivindica pues, más o menos derechos laborales y sociales de los trabajadores, pues también frena en parte la evasión fiscal de pues, una cantidad que no es nada despreciable. Estamos hablando de 500,000 millones de pesos al año. Esto según dijo el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República. Estamos hablando de Napoleón Gómez Urrutia, cuando presentó el dictamen correspondiente. Y fíjense las cifras que da, ¿no? Que estamos hablando de 500,000 millones de pesos al año. Y mencionaba este senador que solo en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social se habla de más de 50,000 millones de pesos que le harían muchísima falta a esa institución para sus programas nacionales de salud. En la votación fueron 118 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones con las que se aprobó la minuta de la Cámara de Diputados allí en la Cámara de Senadores. Esta aprobación de la reforma llevó pues nada más y nada menos 9 años. Insistimos, hay varias cuestiones que hay que recordar aquí. Por ejemplo, Beltrones felicitándose cuando le cortaron pues, estos derechos a los trabajadores y decía que pues, esto había que normalizarlo, ¿no? Y las cifras que da aquí ya citando al senador Gómez Urrutia es que hay alrededor de 8 millones de trabajadores en este sistema, pues vamos a llamarlo de explotación, que por supuesto, como se va de muchas cosas, pues sigue increciendo y que, y a decir del propio Gómez Urrutia y de otros senadores, pues es una reforma de trascendencia histórica. De hecho, la califican como la reforma más importante del gobierno de López Obrador en materia laboral, ya que además de llevar justicia a los trabajadores, va a permitir generar mayores recursos para financiar los programas de desarrollo y de crecimiento de México. Esperemos que así sea realmente. Entonces, en el dictamen ya, digamos, de la reforma aprobada, que ya se había presentado, por cierto, a inicios de diciembre de 2019, es decir, después de 9 años, pues había que agregarle unos cuantos meses, porque pues ahí como que la metieron en la congeladora. Bueno, pues en este dictamen se establece que una vez promulgada, los patrones que actualmente tengan subcontratado a personal que realice labores sustanciales de su empresa van a tener un plazo de 3 meses para regularizar la situación de los empleados. Y a quienes insistan en la ilegal terciarización, como también se le llama al outsourcing, incurrirán en defraudación fiscal, que es un delito grave que amerita prisión preventiva oficiosa. En el caso de gobierno, el plazo que tiene precisamente el gobierno mexicano es de 1 año. Es decir, para la iniciativa privada 3 meses y para el gobierno 1 año.
Aquí hay que decir que no hubo cambios al proyecto que ya había votado la Cámara de Diputados, por lo que pues ya la tornaron al Ejecutivo Federal para su promulgación y publicación. Ahora, la Secretaría del Trabajo pues ya va corriendo un plazo de 4 meses para aterrizarla, ahora sí que digamos, en la realidad. 1, para que se publique la reglamentación, y 3, como un periodo de gracia, que es el que hablamos, para que los patrones hagan los ajustes en sus procesos administrativos internos. Aquí hay que señalar que Luisa María Alcalde, que es la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dijo que a la fecha han sido regularizados más de 300,000 empleados, o empleados, como ustedes quieran decirle, cosa que, por un lado, pues se oye bien, pero si uno toma también de referencia que son 8 millones de empleados o de trabajadores los que están en esta situación, pues como que todavía falta muchísimo por hacer. Aquí también hay que decir que facilitó mucho este tipo de situaciones, es decir, el acuerdo, pues que justamente hubo reuniones previas entre empresarios, sindicato y también el gobierno de la República, lo que facilitaron pues este paso que esperemos no sea reversible, sigamos ya lo que en muchas ocasiones también aquí hemos considerado, esperemos erróneamente, como una nueva, pues prácticamente esclavización de los trabajos, porque recordemos que ya en ciertas leyes que se habían aprobado en el sexenio anterior, pues ya bastaba con que uno tuviera un correo electrónico para que lo despidieran a uno. Esperemos que ya no sean así estas cosas y que cada vez las condiciones de los trabajadores vayan mejorando y que aquellos trabajadores informales tengan mayores facilidades de pasar a la formalidad y que los que estén en la formalidad pues también tengan mejores condiciones y tengan más seguridad en sus empleos y por supuesto más derechos laborales y más prestaciones sociales. Volviendo a esta reforma de la que estamos hablando, pues modifica 8 ordenamientos que prohíben expresamente la terciarización, ya les decía yo, en el sector público y privado, excepto en el caso de los servicios y trabajos especializados. Las firmas deben de registrar en la nómina central a sus trabajadores, darlos de alta en el IMSS con sus salarios reales, ojo, no con salarios, así que salarios mínimos, aunque les paguen, por otro lado, pues, compensaciones. Esto lo hacen principalmente para ahorrarse dinero ante el fisco y impuestos. Y pues ahí también hay que, o tienen que pagarles todas sus prestaciones, incluido el reparto de utilidades, hasta por 3 meses. ¿Qué opiniones emitieron en algunos partidos políticos? Por ejemplo, en Morena, podemos empezar con Ricardo Monreal, que señaló que la reforma es un acto de justicia para los trabajadores, que fortalece el empleo y elimina las prácticas abusivas sin afectar los esquemas de producción de las empresas. Otro senador, Martí Batres, señala que la reforma es parte de las reivindicaciones del gobierno del presidente López Obrador para los trabajadores a los que las administraciones del PRI y el PAN explotaron y privaron de sus derechos. Otro senador, Casimiro Méndez, mencionó que le vamos a corregir la plana a aquellos legisladores neoliberales que en 2012, y aquí lo cito textual, le partieron la madre a los trabajadores. Germán Martínez Cáceres, que a veces pues, va para un lado, a veces para otro, en este lado fue en esta dirección, y mencionó que se iba a acabar la subcontratación con la que se defraudó al IMSS hasta por 50,000 millones de pesos al año, cifra necesaria para comprar fármacos y pagar al personal médico durante la pandemia. Dijeron los del PRI, y podemos citar a Beatriz Paredes, que dijo, la reforma alude a cómo evitar que se hurte, es decir, que se robe a los trabajadores lo que su derecho le da seguridad social. También se preguntó cómo evitar que a centenares de jóvenes ilusionados por tener un empleo se les escatimara su derecho a organizarse. Dice, ahora debe abordarse la problemática de los jornaleros agrícolas para que no se vuelva a dar ningún tipo de sobreexplotación en el campo mexicano. Y ahí estamos de acuerdo con ella, ¿no? Las condiciones del trabajo agrícola, de los sectores mineros, etcétera, es más que desfavorable y me parece que ahí es la tarea pendiente hacia la cual tendrían que, pues ahora en estas comisiones del Senado de la República, apuntar a que precisamente pues tengan trabajos dignos en términos laborales, en términos de seguridad y también salariales. Y en el caso del Partido Acción Nacional, podríamos citar a Gustavo Madero, que si bien es cierto, votó a favor de la reforma, pues también mencionó que iban a pedir que, al igual que en el caso de las entidades gubernamentales, los empresarios tengan plazo de 1 año y no de 3 meses para regularizarse.
En el sector privado, algunos de los empresarios lo vieron, pues ahora sí que bien. Por ejemplo, el mismo Slim mencionó por ahí que estaba bien y un poco criticando a los que no lo habían visto de esta manera. Pero también pues hay empresarios que se lamentaron porque aducen que esta medida va a frenar la creación de nuevos empleos por todas las obligaciones que se contraen al contratar nuevo personal. Es decir, lo ven como una medida retrógrada, que no facilita la contratación de trabajadores y mencionan ellos, al México, al estar nuestro país en condiciones de que hace falta crear más empleos, pues tendrían que pues prácticamente abaratarse la creación de los mismos y dejarlos, pues por eso decíamos hace rato, como una especie de esclavitud moderna para que, pues, obviamente, pues siga habiendo acumulación de capital, siga siendo lo que en términos económicos se conoce como la plusvalía y que, pues, la carga precisamente de todo lo que es el proceso de producción la lleven los trabajadores y no necesariamente los empleadores. Esperemos que no sea así, esperemos que tengan mesura en sus ganancias. Estamos hablando de los grandes empresarios, bueno, pues habría que ver las cifras de Forbes, habría que ver cómo se distribuye la riqueza en el país y creo que todas y todos estaríamos de acuerdo, por lo menos la gran mayoría, de que México necesita reformar su sistema laboral para que precisamente pues, la gente tenga mejores condiciones dignas de trabajo. ¿No les parece? Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de uno de los grandes temas que está de moda, ¿no? Que es precisamente el del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y lo hemos titulado Extinción de poderes en Tamaulipas. Ahora volvemos. Vamos a hacer una pausa.